guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Caminaré por
Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición de su programa Amigo de Producciones Centro Victoria. Esta es la primera emisión del año 2021 que confiamos en Dios que va a ser muy diferente al año que acabamos de dejar atrás. Aún así estamos agradecidos con el Señor por todas sus bendiciones, por todos sus favores. Estamos vivos, estamos sanos, hay alimento en la mesa, hay alimento en la despensa, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hermanos en la fe y tenemos sobre todo la profunda convicción de que vamos para cosas mejores con la ayuda de nuestro Dios. Antes de entrar al tema que nos importa en esta ocasión, me gustaría con ustedes compartir un salmo que me gusta mucho, es el Salmo 65, y no solo porque me gusta, sino porque creo que tiene cierta aplicación para esta fecha que estamos viviendo. Estamos como abriendo una página nueva, es una oportunidad en la que muchísimas personas en todo el mundo, en todas las culturas, pues hacen propósitos de mejorar. La gente dice, voy a empezar una dieta, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a matricularme en la universidad. O sea, la gente quiere empezar el año y empezar a hacer cambios en sus vidas. El Salmo 65 es como un salmo de un canto de acción de gracias, de reconocer la bondad de Dios, el favor de Dios para con nosotros. Y repito, aunque el año 2020 haya sido un poquito ajetreado, haya habido tanto dolor, tanto temor en el mundo entero, Dios ha sido bueno con nosotros y aquí estamos al pie del cañón, estamos con energía, con deseos de ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en la familia, en las finanzas, en la iglesia, aún en medio de todas las dificultades que puedan sobrevenir. Repito entonces, este Salmo 65 dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Piensen esto, dice con tremendas cosas nos va a responder, porque eres el Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con poder, ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Y por favor, note ese versículo 11, porque es hermoso, realmente. Dice, tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Tú coronas el año con tus bienes. O sea, podemos elegir en qué cosa nos vamos a enfocar en estas fechas que estamos viviendo. En todos los datos de las pandemias, estadísticas, malas noticias, problemas electorales en los Estados Unidos, crisis en el Medio Oriente. Podemos elegir enfocarnos en eso, o también podemos reconocer que a pesar de todo, Dios corona el año con sus bienes. Y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Así que creo que para empezar el año, este es un salmo que nos anima, nos reconforta, nos recuerda que de quién provienen nuestras bendiciones, de quién proviene nuestra seguridad, cuál es el origen, la verdadera fuente de nuestra prosperidad, de nuestra abundancia, de nuestra salud, y nos ayuda para empezar este año recordando esas cosas y agradeciéndole al Señor todos y cada uno de esos favores. Muy bien, recordarles, porque
hace algunas semanas di el anuncio de que estamos en medio de un proyecto, de un sueño que el Señor puso hace muchos años en nuestros corazones y que hemos venido tratando de darle forma desde entonces, y es buscar la manera de crear un centro de estudios bíblicos, una escuela bíblica. No quiero decirle instituto, ni seminario, ni esas cosas que suenan tan religiosas, sino un centro de verdad de aprendizaje bíblico para personas que no solo quieren emocionarse escuchando sermones, sino que quieren aprender, porque esto es importantísimo en la iglesia. Es lindo cuando escuchamos un sermón que despierta nuestras emociones y nos anima, pero luego pasan esos 30 o 40 minutos y descubrimos que no aprendimos nada. Y si uno se pone a meditar con cuidado lo que dice la Escritura, y lo dice muy claramente, dice que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, no porque le faltan emociones, no porque le faltan alegrías, sino porque le falta conocimiento. Queremos de verdad, desde hace años, hemos orado, hemos hablado con muchas personas y estamos a punto de culminar este proyecto, de empezar este centro de estudio bíblico. Di el anuncio hace algunas semanas y de inmediato empezaron a llegar correos electrónicos de personas, hermanos, pastores, líderes, gente que no conozco, la inmensa mayoría de ellos, pues que están interesados. Parece que sí hay pues un hambre entre el pueblo de Dios por un poquito más de enseñanza, o de enseñanza más, vamos a ver, no sé si más sólida, o darle un carácter un poquito más académico. Si usted está interesado o interesada, quiero pues decirle que esperamos arrancar a finales de este mes de enero y empezar el año ya, no como un sueño, sino como un proyecto que va a alcanzar a cientos y a miles de personas en todo el planeta, y esto nos tiene muy, muy animados. Pues pedirles sus oraciones y también pues que hagan correr la noticia, porque no vamos a promover esto secularmente, sino de boca a boca. Mi correo electrónico, si está interesado en recibir más información, este es mi correo personal, es YA, o sea, ya, y luego 1000 en números, o sea, ya, 1, 3 ceros, J de Jiménez, T de Tabash o de Torre, y luego @gmail.com. Esperamos noticias de ustedes y esperamos de verdad que muy pronto podamos estar llegando a través de esta otra plataforma, de este otro canal, a muchísimas personas en el mundo entero. Pues bien, dicho esto, quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, el primer capítulo, para empezar de verdad comentando los primeros versículos de ese libro tan interesante que es el libro de Jeremías. Jeremías era un profeta con una personalidad muy sui generis. Fue un hombre que vivió en un tiempo muy, muy tormentoso, un tiempo muy difícil, en cierta medida similar al que nos está tocando vivir a nosotros. Fue un hombre valiente, llegó incluso a ir a la cárcel por mantenerse firme en sus convicciones, por mantenerse fiel a la palabra que el Señor le había revelado. Era un tiempo, repito, bastante tumultuoso, el tiempo de Jeremías. Entonces, muchas veces sus palabras eran duras, eran fuertes. Lo han apodado, entre los que les gusta estudiar la Biblia, le apodaron a Jeremías el profeta llorón, porque él se queja. No se queja tanto por lo que le hacen a él, se queja por la dureza del corazón del pueblo, por la ignorancia que había dentro de la nación escogida, se queja porque los líderes políticos, los reyes, no hacían lo correcto, porque el pueblo tampoco era fiel en su caminar con el Señor. Y tenemos dos libros de él. Este que estamos leyendo ahora se llama como el profeta, Jeremías. Y tenemos otro libro que se llama Lamentaciones. Ya va viendo usted por qué es que le decían el profeta llorón. Imagínense, tiene un libro entero que se llama Lamentaciones, que tiene que ver, ese libro es casi que muy poético, tiene que ver con la destrucción de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén. Pero ahora vamos a dejar Lamentaciones a un lado y nos vamos a enfocar en el capítulo 1 de Jeremías. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado.
O sea, está perfectamente fechada la época en la que este profeta ministró la palabra de Dios. Sabemos que fue la primera vez que le vino una palabra revelada de Dios fue en el año 13º del reinado de Josías sobre el territorio de Judá. Y también, dice el versículo 3, que llegó a él otra revelación en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Bueno, vamos a ver, no nos vamos a meter con estos primeros 3 versículos, porque pues lo que están haciendo es fechar el ministerio de este hombre de Dios. Lo que están haciendo es darnos un marco cronológico dentro del cual qué reyes gobernaron, qué acontecimientos históricos tuvieron lugar en esa época y decirnos exactamente en qué momento fue que esta palabra revelada le vino a Jeremías. Esto es importante. No es que un profeta sabe todas las cosas, no es que los profetas de Dios pueden profetizar cuando ellos quieren. Hay datos claros en la Biblia. Si Jeremías era un profeta, pero no es que todos los días profetizaba, ni es que todos los días recibía una revelación. Está muy bien marcado aquí, muy claro, cuándo fue que vino esta palabra que tenía que cambiar la historia de Israel. Y que, por la gracia de Dios, 25, 26 siglos después, pues nos bendice a usted y a mí todavía. Entonces vamos a ver qué pasa en el versículo 4. El versículo 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, ahora ya pasa a hablar en primera persona. Ahora es el propio profeta el que está contando cómo fue su experiencia, cómo fue su primer contacto con la revelación de Dios. Y esto es algo muy interesante, que es muy fácil hablar de profetas, muy fácil hablar de profecías, pero ¿cómo saber si lo que el profeta dice es algo que Dios le dijo, o si es su imaginación, o si es la tradición religiosa de su grupo? ¿Cómo diferenciar lo que es subjetivo, lo que es mi opinión, mi creencia, mi sentimiento, de lo que sería objetivo, de lo que es verdaderamente una revelación de Dios? Y curiosamente muy pocos de los profetas de la Biblia cuentan sus experiencias en ese sentido. Pero Jeremías nos relata algo. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Entonces aquí tenemos a un hombre joven, muy joven probablemente, vamos a ver ahora por qué les digo eso, que de pronto tiene un encuentro con la palabra revelada de Dios. Y esto no es cualquier cosa, no se puede tomar livianamente. A veces cuando hablamos de la palabra de Dios, yo creo que no tenemos muy claro de lo que estamos hablando. Si la Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios entonces tiene el poder, la capacidad de crear mundos, soles, galaxias. Y luego esa palabra de Dios viene a un hombre de carne y hueso, a una criatura limitada aquí en la tierra por el tiempo, por el espacio, lleno de defectos y necesidades. Entonces, esto es un milagro, es un milagro extraordinario. Y Jeremías dice que a él le aconteció, dice, vino mi palabra de Dios, oiga la revelación que el Señor le da, la primera palabra de Dios que viene a Jeremías, le dice, antes de que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hay 3 cosas que Dios le dice a Jeremías. Le dice que lo conoció, que lo santificó y que lo entregó a las naciones como profeta. Ahora imagine el shock, imagínese el impacto que esto debe haber causado a nivel espiritual, a nivel emocional en aquel muchacho. Y él responde a esa primera llamada del Señor. Le dice, ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y esto es un rasgo muy interesante que vamos a encontrar en los hombres y las mujeres a los que verdaderamente Dios ha llamado. Es que, por lo general, la primera vez que Dios trata con ellos, tratan de rehusar, intentan evitar el llamado. Tienen temor porque conocen sus propias limitaciones. Moisés, porque era tartamudo, quiso no hacerlo. Jeremías, porque era muy joven, más quiso evitarlo. Cada uno de los hombres de Dios, cuando son llamados por Dios, intentan escapar a ese llamado, intentan escapar a esa responsabilidad. ¿Por qué lo intentan?
porque son conscientes de sus propias debilidades, porque son conscientes de sus propias necesidades, porque saben que la palabra de Dios es algo que no se puede tomar ligeramente, porque tienen un temor santo, tienen un respeto santo, una reverencia ante el Dios que les está llamando y ante la palabra que ese Dios les está encomendando. Por eso es que a mí a veces me preocupa tanto cuando encuentra uno tantas personas hoy en día que dicen: el Señor me dijo, el Señor me llamó, el Señor me envió, pero usted no ve ningún fruto, no ve ninguna evidencia de que realmente estas personas hayan tenido un caminar con Dios, un trato íntimo con Dios. Les parece de pronto emocionante ser ministros del Evangelio y andar por las naciones y predicar y profetizar y decir: así dice el Señor. Y no sé si es emocionante o no, lo que sé es que es muy peligroso meterse en este asunto si realmente no estamos convencidos de que fue el Señor el que nos dio esa palabra, el que nos dio ese llamado, el que nos dio ese ministerio, esa responsabilidad, porque el ministerio en el reino de Dios no solo es un privilegio, es una enorme responsabilidad también. Y los hombres y las mujeres de Dios a lo largo de los siglos y de los milenios así lo han entendido. Entonces, oigamos esta primera palabra y oigamos la respuesta de este muchacho al que Dios está llamando, de Jeremías. Dice el versículo 6: y yo le dije: ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y como el Señor no acepta respuestas, cuando Moisés le dijo que era tartamudo, pues el Señor le dijo: bueno, pues entonces que hable Aarón, pero tú vas a ir, tú vas a ser la autoridad. Cuando Jeremías le dice que es demasiado joven, que es un niño, Jehová me dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Muy bien, vamos a detenernos aquí entonces. Vamos primero a la parte inicial del mensaje. ¿Qué le dice el Señor a este joven, a Jeremías? Le dice varias cosas. Le dice: antes de que te formara en el vientre, te conocí, punto 1. Antes de que nacieras, te santifiqué, punto 2. Y luego te di o te entregué como profeta a las naciones. Hay 3 cosas que Dios le está diciendo aquí a Jeremías y que podemos aplicar a nuestra vida. Si lo manejamos con cuidado, podemos aplicarlo a nuestra propia vida. La primera cosa que yo entiendo aquí es que tú no naciste por casualidad, ni yo tampoco, ni nadie en este planeta. Estamos hablando de un Dios que no solo conoce al individuo cuando éste alcanza cierta etapa de su desarrollo, cuando llega a la edad adulta, o cuando es un niño, o lo conoce cuando acaba de ser dado a luz. No, oiga lo que Dios le dice a Jeremías, porque esto es importantísimo. Le dice: antes de que te formara en el vientre, antes de que te formase en el vientre, yo te conocí. O sea, esto tiene miga, esto es más importante de lo que parece a primera vista. Porque es que ni siquiera Dios le está diciendo a Jeremías: cuando estabas en el vientre de tu madre yo te conocí, sino que le dice: antes de que te formase en el vientre yo te conocía. O sea, aquí estamos hablando de la presencia de Dios, del conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Y Dios podría haber seguido echando para atrás y decirle: antes de que el pueblo de Israel existiera yo te conocía, antes de que yo llamara a Abraham te conocía, antes de que Adán y Eva existieran ya yo te conocía, antes de que el planeta Tierra o el universo existieran yo te conocía, porque este es el Dios que tiene un conocimiento anticipado absolutamente de todo. No hay nada ni nadie que haya venido por casualidad a este planeta. Toda vida es importante. Esto es parte de la dignidad del ser humano. Ni siquiera, note, ni siquiera dice cuando estabas en el vientre de tu madre, sino antes de que te formase en el vientre. ¿Y quién es el que forma la vida en el vientre entonces? Sí, pues usted me puede decir: en el colegio, en la clase de biología me explicaron que un espermatozoide se une con un óvulo, sí, todo lo que usted quiera. Pero aún así esto sigue siendo un milagro. Cada embarazo, cada niño, cada vida que viene en este planeta es milagrosa. Y Dios la conoce. ¿Por qué? Porque usa uno de sus atributos, que es la presencia.
Y esto nos podría llevar a un segundo punto que también es importante, que es muy conflictivo en estos días en que estamos viviendo. Hay todo un movimiento a nivel mundial para promover el aborto. Todos los años millones de bebés son asesinados en el vientre de sus madres, porque el argumento que se usa es que todavía no son seres humanos, que son un puñado de células nada más, que creo que acaban de pasar en Argentina. En esta última semana el Senado argentino aprobó la ley a favor del aborto, y en muchísimos países no solo el aborto es legal, sino que se impulsa, se invierten cientos y cientos de millones de dólares en este planeta para promover organizaciones, instituciones, movimientos, organizaciones no gubernamentales que se dedican a desarmar las barreras mentales, las barreras éticas, las barreras religiosas en contra del aborto, y a promover alegremente el aborto, como si lo que se estuviera matando fueran simplemente un pedacito de carne, o como dicen ellos, es un puñado de células ahí que no es un ser humano. La pregunta cabría entonces para estos señores y señoras que con tanta soltura promueven esto, la pregunta que habría que hacerles es: ¿cuándo se convierte uno en un ser humano? O sea, en la cuarta semana de gestación, en la quinta, en el quinto mes, en el octavo mes, en el noveno, en el momento que le dan a luz. ¿Y cuál sería la diferencia de que sí es ser humano en el momento que lo paren, pero 5 minutos antes no era humano? ¿En qué momento pasó de ser algo no humano a ser algo humano? Y en realidad usted se va a dar cuenta que no tiene ninguna respuesta, no importa lo que digan los médicos, los neonatólogos, los filósofos, todos los promotores de este movimiento. En realidad no hay ninguna respuesta cierta, no hay ninguna respuesta convincente. La respuesta bíblica es que si incluso antes de ser formado en el vientre de mi madre, Dios me conocía, y Dios conocía a Jeremías, y Dios conocía tu vida y tu futuro, pues entonces esa vida tiene valor desde que está en el útero, ¿no? Desde el primer momento de la concepción. Más allá de las discusiones, repito, técnicas, profesionales, médicas, éticas, lo que usted quiera que se pueda hacer respecto a este tema, nosotros como creyentes en esta palabra, pues tomamos esta historia de Jeremías y nos damos cuenta que aunque aquí no está hablando del aborto, está hablando del llamamiento de un hombre común y corriente, de un joven común y corriente, para que se convierta en un profeta de Dios, en un vocero de Dios para toda una nación. Nos damos cuenta de que sí hay una vida formada por Dios y creada con Dios desde el vientre de la madre. Y no solo es importante el tema esto de que si está vivo ahí la criatura, y si es humano, claro que es humano, claro que está vivo, pero es que hay algo más allá en este texto. Nos dice que cada vida que se forma tiene un propósito, que hay un destino, que cada uno de nosotros viene a cumplir a este planeta. En este caso, el destino de Jeremías era convertirse en profeta. El destino de otros será convertirnos en padres de familia. Y tal vez nunca vamos a tener un mensaje elocuente que sacuda la conciencia de toda una nación, pero tal vez lo que Dios pide de nosotros es que seamos padres cariñosos, padres que eduquemos a nuestros hijos o nuestras hijas con amor, con respeto, con valores. O tal vez, no sé, el destino tuyo es convertirte en un médico y vas a salvar muchas vidas. O el de la otra persona es convertirse en educador o educadora y poder influir a lo largo de tu carrera en la vida de cientos de alumnos y alumnas cuyos destinos van a ser cambiados por el ejemplo, por la motivación, por la enseñanza y la pasión con la que te dedicaste a hacer lo que Dios te puso que hicieras. Es que cuando se habla del llamamiento de Dios en la comunidad evangélica, siempre se piensa en pastores, en predicadores, en músicos, pero es que en realidad, si entendemos este principio, que cada vida es valiosa, que hay un acto divino de conocimiento anticipado, de presciencia en cada embarazo, en cada parto, entonces nos vamos a dar cuenta que el llamamiento no es solo pararse detrás de un púlpito, o detrás de una guitarra eléctrica, o detrás de un micrófono, sino que, hombre, si uno es un buen mecánico, si el llamado tuyo puede ser a las finanzas,
y ser una persona muy próspera, muy bendecida, que vas a poder ayudar a muchos que no tienen, que vas a poder sembrar en el reino de Dios, el de otros, pues no sé, tal vez si sea predicar o enseñar en alguna iglesia, en una célula, en una clase para niños de la escuela dominical. Hay tanto, ¿no? Es que no importa, no tenemos por qué codiciar ciertas cosas o ciertos oficios creyendo que son más espirituales que otras. Yo creo que la clave del éxito, de la bendición, estriba en averiguar, bueno, antes de averiguar, estriba en conocer, en saber, en estar convencido de que estoy aquí no por casualidad. No solo, como dice la escritura en el libro de Juan, habla de los hijos de Dios. Dice que estos no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, cuando entendemos que nuestra vida no es solo el producto del deseo o de la unión entre mi papá y mi mamá, sino que antes de que ellos existieran y antes de que el mundo existiera, Dios ya me conocía y ya tenía un destino para mí. Una vez que reconozco esto, entonces puedo caminar por el mundo con la cabeza en alto. Puedo reconocer que aunque no sea la persona mejor parecida o más inteligente o más elocuente o el más rico del pueblo, puedo reconocer que tengo una dignidad dada desde antes de que el mundo fuera, porque Dios me conocía y había pensado en mí. Y luego pasamos al segundo paso. ¿Y cuál sería el segundo paso? Es, bueno, Señor, gracias por el regalo, por el don de la vida. Ahora, ¿cuál es? Ayúdame a encontrar mi propósito, mi destino. Repito, no tenemos por qué envidiar el de otras personas. Yo no sé tocar ningún instrumento musical, no sé cantar, no tengo una nota mayor de una nota menor, pero me habría encantado, pues la música me encanta. Bueno, pero no puedo hacerlo, entonces yo entiendo que ese no es mi destino, que tal vez el Señor me eligió para otras cosas y soy feliz con lo que hago. Y puede que el tuyo sea, qué sé yo, repito, ser educador o educadora, ser conductor de un taxi. Y tener una palabra de ánimo y de optimismo para los pasajeros y hacerlo con eficiencia, con elegancia, con educación, con amabilidad. Y uno no sabe si con una palabra, con una sonrisa le puede cambiar la vida a alguien, le puede cambiar el día a alguien que iba depresivo, a alguien que tal vez iba dispuesto a tomar una mala decisión y de pronto una conversación de 5 minutos lo ayudó a soltar un poco de presión y a reflexionar con más frialdad acerca de las cosas. Yo no creo que haya un oficio más importante que otro. Creo que lo importante es ubicarnos en qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A Jeremías se le dijo muy claro: yo te santifiqué, yo te escogí y tú tienes un trabajo. Y tu trabajo va a ser profetizar a las naciones. Ahora bien, vamos a dejar esto acá y les invitamos para que el próximo programa esté con nosotros para continuar con la segunda parte entonces de esta historia de Jeremías que estamos, vamos a ver, tratando de contextualizar y aplicarla a nuestra vida y a nuestra realidad, porque sigue teniendo valor 2600 años después de que fue escrita. Que Dios les bendiga, que esté muy bien. Les esperamos aquí en el próximo programa entonces de Producciones Centro Victoria. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verá.